de ese tipo. Está con nosotros Julia Álvarez y Casa, que es parte del equipo de voceros y voceras de Clara Brugada. Julia, buenas tardes. Hola Julio Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para hablar de este tema que nos parece tan importante para la audiencia y que consideramos que es de fundamental importancia que se entere. Gracias, Julia. Julia, pues en esencia lo que se escucha ahí es una voz, parece que está como en una fiesta y para o algún restaurante, y en un lenguaje muy suelto, digamos, muy incluso verbalmente muy explícito, pues se habla de una serie de tranzas y cosas por el estilo. ¿De qué se trata, Julia? Sí, bueno, pues se trata de un audio de una ex candidata del PAN, asesora de Taboada, muy cercana al grupo político que ellos representan, a Jorge Romero. De hecho, ella en su propio perfil de Twitter dice que es alcaldesa legítima de la Benito Juárez, es operadora muy cercana de Luis Mendoza, quien hoy está contendiendo para la alcaldía Benito Juárez justamente. Y bueno, este audio viene a acabar de caracterizar este grupo político que nosotros hemos venido advirtiendo es una amenaza para la Ciudad de México, es una amenaza para la alcaldía Benito Juárez y corrobora lamentablemente, porque de verdad que lo sentimos mucho, que se sigue sumando a lo que ya se ha establecido de múltiples formas, no solo la Fiscalía, sino también el propio Poder Judicial ha corroborado las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, o grupos periodísticos como Denise Merker, que fueron pioneros en la investigación de este grupo criminal que se hace llamar los Ocean, el cártel inmobiliario. En fin, esto es un indicio más muy contundente que habla con mayor detalle, porque también los implicados en el cártel inmobiliario ya lo han hecho y tan han denunciado cómo funciona el cártel inmobiliario, Julio, que incluso reconociendo su responsabilidad, le han devuelto a la Ciudad de México más de 60 bienes inmuebles como reparación del daño por justamente por operar en el cártel inmobiliario. Entonces, este audio pues es muy contundente sobre cómo opera el cártel inmobiliario, si me lo permites, para recordarle a tu audiencia. El cártel inmobiliario es un esquema de corrupción en el cual están involucrados funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez con desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de México, no todos, importante destacarlo, no todos los desarrolladores inmobiliarios son corruptos, por supuesto, pero este grupo, incluyendo también notarios que han sido partícipes de este esquema de corruptelas, hay un grupo en específico que sí se ha prestado para hacer este tipo de corrupción. Entonces, ¿en qué consiste el cártel inmobiliario? Bueno, los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez otorgan manifestaciones de construcción fuera de la ley, fuera de las zonas de uso de suelo que se establecen para la alcaldía Benito Juárez, violan la ley, construyen pisos de más y pues se reparten entre ellos, ¿no? Dicen, bueno, construye tú 5, 6, 4 pisos de más, los que sean, y los departamentos que eso implica, pues nos dividimos, te quedas tú uno desarrollador inmobiliario y así vendes más, sacas más ganancia de lo que tenías previsto de la construcción de este edificio, otro me lo quedo yo como funcionario y otro lo reparto entre mis cuates. Así, de esa manera, han construido 264 pisos de más. Es una locura, pisos, eso hay que multiplicarlo por los departamentos que cada piso representa y además eso se ha traducido en 7,000 millones de pesos que se han embolsado. Entonces, esta mujer que fue, que ya decía yo, ex candidata, muy cercana a todo este grupo político, lo que hace es que revela de nueva manera y confirma pues que se reparten entre sus cuates, ¿no? Ella habla de cómo a su maestro y cómo a otros líderes políticos que hemos venido enunciando, como Jorge Romero, algunos militantes de Acción Nacional, pues se regalan departamentos nada más y nada menos de 4 millones de pesos. En concreto habla de estas torres que todos hemos visto y que además crecieron así, se reprodujeron como hongos en la ciudad, las famosas City Towers, que son complejos inmobiliarios pues de muy alta gama, y pues habla de cómo los departamentos ahí cuestan hasta 4 millones de pesos, imagínense, ¿no? Regalarse 4 millones de pesos. Y con esto concluyo, Julio, nada más decir, esto cómo le afecta a la ciudadanía, digo, además de que se enriquecen
a costa del servicio público y al amparo del poder público y utilizan puestos de poder y puestos que deberían de ser para servir a la gente. Además de eso, que ya per se es gravísimo por cómo conciben el servicio público este grupo político, además de eso, es muy grave que el desarrollo inmobiliario irregular, ilegal, desmedido, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguimiento frente a las normas establecidas para esta demarcación, pues lo que conlleva es problemas en el abasto de agua, sobre todo ahora cobra relevancia, ¿no? Cuando estamos viviendo pues una crisis de agua producto de la sequía y del cambio climático mundial tan preocupante, pues implica mayor desabasto de agua, implica también una falta de regulación en temas de servicios urbanos, de movilidad. Cuando se especifican en el Congreso de la Ciudad de México las zonas de uso de suelo, entre otras cosas se toma en cuenta la densidad poblacional y eso se traduce en cómo el Estado va a brindar los servicios necesarios para que la gente que vive en esas zonas pues tengan adecuadas condiciones para vivir dignamente, ¿no? Movilidad, servicios urbanos, bueno, agua, luz, basura, etcétera, etcétera. Entonces esto genera un desorden y nada más para terminar decir, entre otras cosas también genera pues mucha especulación inmobiliaria y esto también hace que se eleven los precios en esa demarcación. Entonces la gente que no tiene el poder adquisitivo que antes sí tenía y que producto del cártel inmobiliario deja de tener porque las rentas, los costos para compra y venta de la vivienda suben mucho, se tienen que ir desplazando a las periferias. Entonces, por si fuera poco, luego finalmente el cártel inmobiliario desplaza a las periferias y luego vienen con iniciativas de ley como la que presentaron en el Congreso de la Ciudad de México hace unos días y que establecen, entre otras cosas, en el artículo 12, cobrarles más por uso del transporte público, en concreto del metro, a quienes viven más lejos. Entonces, bueno, ese es el concepto de ciudad que ellos tienen que nosotros no compartimos y hoy se revela este audio muy importante que viene de nuevo en derecho. Yo soy abogada, en derecho decimos que son indicios, un conjunto de indicios hacen prueba plena, ¿no? En realidad en el cártel inmobiliario ya hay prueba plena desde hace tiempo porque ya está confirmado con sentencias condenatorias por el Poder Judicial y ellos han admitido, como ya decía yo, la responsabilidad, pero además este audio se viene a sumar o a complementar de manera contundente pues la forma en la que trabajan, el modus operandi de este grupo delincuencial. Julia, si me permites, voy a leer un poquito de lo que está en este video y Claro, audio que no podemos reproducir por razones de derechos de autor y te quiero claro. pedir al final tu punto de vista respecto a lo que algunas personas preguntan. ¿Qué tan auténtico es este audio? ¿Lo verificaron? ¿Es real o puede ser un montaje? Pero dice, Claro, con entre mucho otras gusto. cosas, con una voz muy peculiar y con un Sí, ambiente ahí de restaurante o de bar o de antro, dice, a cada un pendejo de Acción Nacional, de lo que era Acción Juvenil, les dieron un departamento en City Towers. Entonces yo te digo, oye, construye ahí, no te preocupes, amiga, yo te voy a dar 2 departamentos en el City Tower y tú dices, a huevo, pinches departamentos valen 4,5 millones, 4,5 millones. Y le preguntan, oye, pero ¿y cómo te los regalan? ¿Te los ponen a tu nombre o qué pedo? Dice, a mí no me los ha regalado, sino a mi maestro, Ricardo Amezcua. Sí. O sea, te escrituran, o sea, te pagan escrituración. Sí, la media, pero te dan 2 gratis, así. Te lo regalo, te lo regalo. Es una mamada, güey. Así dice, bueno. Te digo por qué, porque si tú eres residente, y en fin, te quedas sin agua, o sea, deja tú que seas de buen estatus económico y vivas en el City Towers. Cuando a ti te corten el agua, ¿qué vas a decir? Y dice, claro, güey, tú vas a bajar a recepción, hijo de la... Y me abstengo de decir ahí, pero no hay agua casualmente, porque por lo que le echan la culpa, güey, de la pinche cuenca, ¿cómo se llama? Pero ¿por qué se va a quedar la Benito Juárez sin agua? Dice, por los edificios, porque no tenemos la infraestructura acuífera correcta para abastecer. Entonces tú construyes, como en Mítica, Churubusco o la chingada, un edificio de unos 50 pisos, no sé, alberca olímpica. ¿Dónde mierda van a sacar agua? De la gente aledaña. Por eso me están quitando agua para abastecer una alberca olímpica que tienes en tu puto conglomerado. Mamón. Bueno, pues así están los términos de todo esto. ¿Está autentificado? ¿Es auténtico, Julia?
Bueno, sí, primero es escandaloso, ¿no? Además, Sí. el lenguaje que usan para burlarse de la gente, este, y es escandaloso porque además lo dice en un contexto muy específico. Hay una manifestación de vecinos que protestan en torno a los temas de desabasto de agua en la alcaldía Benito Juárez justamente. Y ella lo que dice es que confirma que gracias al cártel inmobiliario y al crecimiento desmedido y irregular de estos edificios para enriquecerse Taboada y sus cuates, pues entre otras consecuencias ha traído pues la problemática desabastecimiento de agua, entre otras cosas, por ejemplo, para abastecer albercas que tienen estos complejos pues muy lujosos, ¿no? Porque además no son edificios humildes, son complejos muy lujosos donde se reparten departamentos. Bueno, ahora sobre el tema del audio, te diría, eh, fue una persona pues que pertenece al War Room del cártel inmobiliario que nos reveló este audio. Como tú entenderás, por seguridad, esta persona nos pide que no se revele su identidad, eh, pero sí, pues advertir que es de una muy buena fuente y hay muchos mecanismos de inteligencia artificial y muchos mecanismos para autentificar la voz y autentificar la veracidad de este audio, pero lo que yo te puedo adelantar es que es totalmente fidedigno, pues es de una persona que finalmente decide que se tiene que saber la verdad sobre el modus operandi de este cártel inmobiliario, quien nos dice y nos confirma todo lo que han dicho este tiempo, lo que ha sostenido la Fiscalía, el grupo de Denise Merker, el Poder Judicial, las denuncias de los vecinos víctimas de este cártel inmobiliario, la sociedad civil en general que ha verificado cómo ha crecido desmedidamente estos edificios, esta persona nos confirma pues que es real y decide ponerse del lado correcto de la Ciudad de México y aportar como otro elemento para confirmar la veracidad de lo que hemos venido advirtiendo todo este tiempo. Entonces, bueno, por respeto a su integridad y a su seguridad, no podemos revelar su identidad, pero estamos totalmente abiertos a que se confirme la autenticidad de su voz, etcétera, etcétera. Bien, Julia. Ya puso un tuit o un mensaje de respuesta Ivonne Teresa que dice, se lo envía a Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, y dice Ivonne Teresa Corral, ¿de verdad hicieron una conferencia de prensa para hablar de mí? ¿Con un audio falseado? Eso solo denota el nivel de desesperación que tienen en Partido Morena porque saben que en unos días perderán la ciudad. Todos los que me conocen saben que no es mi voz. Te reto a que hagamos un peritaje, le dice a Sebastián Ramírez, y solo quedarás, pues tiene ahí una imagen de payaso, con tu amiga Citlali Hernández, la que se inventa bombas. Ni montajes saben armar, y así quieren gobernar. Por eso Clara Brugada ya perdió. Gracias por toda la atención recibida. Machito, me divertí. Eso dice Ivonne Teresa Corral. Julia Álvarez y Casa. Bueno, es normal. O sea, yo diría en ánimo a la verdad y por respeto a la audiencia y a la gente y los habitantes de la Ciudad de México, ojalá que se atreviera a decir lo que realmente sucede con este audio. Por la forma en la que yo escucho la voz y que tú también ya referías, yo creo que también lo dijo pues en un estado no sé bien en qué estado se encontraba, pero yo me imagino las presiones que ahora está recibiendo por parte del grupo político de Taboada, porque es demoledor, ¿no? Entonces yo me imagino la pobre, todas las presiones que va a estar recibiendo, por supuesto, que se confirme la veracidad, pues yo te diría, es absolutamente normal esa respuesta, aunque quedaba una pequeña ilusión de que ojalá reconociera pues ahí tenemos su respuesta, pero que se confirme la veracidad, que se someta al peritaje que se requiera para confirmar su voz, por supuesto que sí, que lo haga. Y yo te diría, Julio, nada más, no es un hecho aislado, no es un audio que nosotros estamos revelando como si no tuviera ningún hilo conductor con nada de lo que ha sucedido. Está más que documentado, más que denunciado, por eso te decía que en derecho hablamos de indicios y varios indicios hacen prueba plena y esto es un indicio más, ¿no? Está más que documentado el modus operandi de este cártel inmobiliario. Ya sabemos que los complejos urbanos inmobiliarios llamados City Towers están involucrados en esta forma
en la que opera el cártel inmobiliario. Ya sabemos que se repartían entre los militantes, los diputados legisladores del PAN, los departamentos que adquirían con este esquema de soborno y de compraventa, perdón, de este esquema de soborno y de corrupción. Ya sabíamos todo. Entonces, es muy difícil, la verdad, que la ciudadanía le crea que no es verdad cuando se ha venido documentando de una y otra y otra y otra manera. Pero por supuesto que apelando a la presunción de inocencia, que nosotros siempre lo vamos a defender como un principio básico del derecho, pues que se confirme lo que tenga que corroborarse. Y yo nada más le haría una invitación para cerrar. A Teresa le diría, ojalá Teresa te coloques del lado correcto de la historia. Yo sé que es difícil, sé que este grupo, entre otras cosas, es profundamente machista. Está muy documentado también eso. Son 5 hombres profundamente machistas, agresivos, neonazis. A Jorge Romero le hacen llamar el Führer, que es el líder de este grupo. Ya está muy documentado por muchos testigos, testigas que han formado parte de las garras de ellos y que han salido afortunadamente de ahí. Entonces yo diría, Teresa, te hago un llamado a que te pongas del lado correcto de la historia, que seas responsable con la ciudadanía, estás a tiempo y pues más vale ya desterrar de una vez por todo a este grupo político que no le hace ningún bien a la Ciudad de México. Bienvenida la oposición, bienvenido el pensar diferente, bienvenido el contraste de ideas, el contraste programático de proyecto de ciudad, pero nos merecemos una oposición que no sea un grupo delincuencial y ahí está el llamado a Teresa a la veracidad y a que ponga por encima de todo pues la ciudadanía y la Ciudad de México que tanto queremos y que tanto amamos y no nos merecemos esto. Julia, te agradezco mucho la amabilidad de tomar esta llamada y de hablar sobre este tema. El video está disponible en mi cuenta de Twitter, @JulioAstillero. Ahí está el video para quienes deseen verlo. Así es que, Julia, muchas gracias y seguimos atentos, seguimos en contacto. No, al contrario, Julio, Tocayo, gracias por el espacio. Es muy importante que la ciudadanía se entere de esto. Y por último, un llamado a defender la ciudad de derechos y libertades. Vamos todos a votar el 2 de junio por el proyecto que hace realidad todas las utopías que encabeza Clara Brugada, porque además en contraposición tenemos una mujer fantástica. O sea, nunca había estado tan clara la decisión. Así que vamos todos a votar el 2 de junio y seguiremos construyendo esta ciudad que tanto queremos. Muchas gracias, Bien. Julio. Tocaya, gracias, que estés bien. Hasta Hasta pronto. luego, buenas tardes. Hasta luego.